En 1914, un barco con casi 1.500 personas a bordo se hundió en 14 minutos. Murieron más de 1.000, y hoy, casi nadie sabe decir el nombre de ese barco, en parte porque 2 años antes se había hundido otro muy cerca de allí, y se había llevado toda la fama para siempre. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, si ambos capitanes hubieran esperado unos minutos más, la historia de esta noche no habría existido. ¿Cómo es posible que 2 barcos que se veían perfectamente acabaran así? Para entenderlo, primero hay que recordar una escena que tú mismo has vivido esta semana. El pasillo de un supermercado. Vas andando, viene alguien de frente, te echas a un lado, esa persona se echa al mismo lado, cambia, un segundo de geometría ridícula que se resuelve con una risa o con una mirada de odio. Pues imagina ese mismo baile, pero con 2 barcos del tamaño de un edificio, de madrugada, en un río, y con 0 visibilidad. Eso es exactamente lo que le pasó al RMS Emprise of Ireland. Lo que viene son 5 historias. Ninguna fue planeada, ninguna fue querida, pero todas tienen algo en común, un detalle minúsculo, cambiado a tiempo, y miles de personas habrían vuelto a casa. Y lo inquietante no es cómo ocurrieron, es lo fácil que habría sido evitarlas. Historia 1. El hundimiento del RMS Emprise of Ireland. El Emprise era un transatlántico británico, propiedad de la Canadian Pacific Railway. Su trabajo, sobre el papel, no tenía misterio: llevar inmigrantes y carga entre Gran Bretaña y Canadá. 8 años de servicio, 95 travesías completadas, unos 119.000 pasajeros hacia el oeste, unos 68.000 de vuelta. El tipo de barco que, para quien lo veía atracar, ya formaba parte del paisaje. Fiable, repetible, aburrido, en el mejor sentido de la palabra. El tipo de máquina que te hace bajar la guardia porque siempre ha funcionado. El viaje número 96 iba a ser el último. A bordo iban cerca de 1.500 personas entre pasajeros y tripulación. Al mando, el capitán Henry George Kendall, recién ascendido. Primera travesía como comandante de ese buque. El 28 de mayo de 1914, por la tarde, el Emprise zarpó de Quebec rumbo a Liverpool. Primero el San Lorenzo, después el Atlántico, después Inglaterra. Un itinerario que el barco había hecho decenas de veces, con la misma confianza con la que uno coge el tren de siempre. Poco antes de las 2 de la madrugada del 29, cerca de la desembocadura, la tripulación vio las luces de otro barco, el SS Storstad, noruego, un carguero reforzado para cortar hielo y aguantar peso. Aquella noche llevaba unas 10.000 toneladas de carbón. El tiempo estaba despejado, cada uno veía al otro a varias millas por estribor. Los rumbos sugerían un cruce limpio, distancia de sobra, el tipo de situación que un oficial anota mentalmente y sigue bebiendo café. Y entonces llegó la niebla, no una bruma de postal, una masa espesa que se metió entre los 2 cascos justo cuando más cerca estaban. De golpe, las luces desaparecieron, quedaron las sirenas, el lenguaje de los barcos cuando los ojos ya no sirven. El Emprise dio 3 pitidos cortos. Kendall, con una prudencia que en otro universo le habría salvado el currículo, ordenó máquinas atrás. Quería frenar, casi detenerse, esperar a que la niebla se levantara. La lógica era razonable: si yo me paro y tú me oyes, tú también te parás, y nadie se mata esta noche. El Storstad no se paró. Hacia la 1:50, según el testimonio de Kendall, el Emprise estaba prácticamente detenido, a merced de la corriente del río. Entonces llegó la respuesta del otro barco, un pitido largo, todavía en marcha, y demasiado fuerte, demasiado cerca. El oído a veces avisa antes que la vista, y esa noche el oído gritaba. En cuestión de segundos, el Storstad salió de la niebla. Kendall declaró después que, cuando lo vio, estaba a menos de 30 metros. A esa distancia, con ese tonelaje, ya no hay maniobra elegante, solo hay física, y la física, conviene recordarlo, no negocia. Ordenó timón a estribor y máquinas avante toda, intentando convertir el golpe en un roce. No hubo tiempo de ganar velocidad, porque un barco no pega un volantazo, nunca. A la 1:55, los 2 cascos se encontraron con un impacto que se oyó en todo el buque. El Storstad se clavó hasta unos 7 u 8 metros en el costado de estribor del Emprise. En segunda y tercera clase, gente que dormía murió en el acto, parte de la tripulación también. Habitaciones que un segundo antes eran literas y maletas, y al siguiente eran un agujero abierto al río. Kendall gritó al otro barco que siguiera avante. La idea era brutalmente simple: si el Storstad se quedaba metido en el agujero, tapaba la herida el tiempo suficiente para evacuar. Un tapón de 1.000 toneladas. Feo, ingenioso, desesperado. El problema es que el Storstad ya había metido máquinas atrás antes del choque, precisamente para reducir el golpe. La corriente del San Lorenzo hizo el resto. En segundos, los 2 cascos se separaron. El agua empezó a entrar, no como un goteo, como una sentencia. Intentaron cerrar puertas estancas. No sirvió. El Emprise se fue a pique en 14 minutos. 14, el tiempo que tarda mucha gente en decidir si se pone el chaleco o busca a su hijo. De las 1.477 personas a bordo, se salvaron unas 400
460. El resto se quedó en el río, en la oscuridad, en un agua que, en mayo, de madrugada, mata casi tan rápido como el propio hundimiento. El Storstad, con la proa destrozada pero a flote, echó botes y rescató a unos 200 náufragos. Kendall sobrevivió. Lo tiró el propio barco al agua cuando escoró, y lo sacaron de un bote. Subió al Storstad, y según se cuenta, fue directo al puente a decirle al capitán Andersen una frase que no necesita adornos. Le había hundido el barco. Las investigaciones posteriores fueron un festival de versiones contradictorias. Cada lado juraba su mapa. Al final, la mayor parte de la culpa recayó sobre el Storstad. Al parecer, tras la niebla, malinterpretó las intenciones del Empris y giró a estribor, directo a su trayectoria, creyendo que iban a cruzarse babor con babor en vez de estribor con estribor. Un error de lectura, un giro, 1 millar de muertos. Y aquí viene el detalle más cruel. La niebla que lo empezó todo se levantó pocos minutos después del impacto. Si se hubieran quedado quietos un poco más, esta historia no habría existido. Habrían pasado de largo, se habrían saludado con un pitido educado, y nadie en Quebec habría tenido que contar cadáveres al amanecer. No hubo villanos aquella noche. 2 barcos normales. 2 capitanes haciendo lo que creían correcto. 2 lecturas distintas del mismo silencio blanco. Y en el mar, una creencia equivocada no se discute en un café. Se mide en metros de agua dentro del casco. Hay desastres que ocurren porque alguien se precipita. Y hay desastres que ocurren porque el planeta, sin avisar, decide exhalar. Historia 2. La erupción del lago Nyos. El 21 de agosto de 1986, en el lago Nyos, en Camerún, el agua misma se convirtió en un arma. El Nyos es un lago volcánico, sentado en un cráter en el noroeste del país. Visto desde la orilla parece una postal. Tranquilo, azul, inofensivo, el tipo de sitio donde uno pescaría sin mirar 2 veces. Pero debajo de esa superficie llevaba siglos acumulándose algo. Bajo el lecho del lago hay actividad volcánica constante, y esa actividad libera dióxido de carbono que se filtra hacia el agua. A más de 200 metros de profundidad, la presión es tan enorme que el gas, en lugar de subir, se queda disuelto. Como el gas de una botella de refresco cerrada. Está ahí, pero mientras nadie la abra, no sale. Con los años, eso crea un equilibrio delicado. Agua profunda saturada de CO2, agua superficial normal, oxigenada, tranquila. Mientras nadie toque ese equilibrio, no pasa nada. El lago parece lo que parece, un lago, hasta que algo lo toca. Los científicos nunca se han puesto del todo de acuerdo sobre el disparador. Un terremoto, un deslizamiento de tierra, o quizá nada, el sistema colapsando por sí solo. Lo que sí se sabe es lo que ocurrió después. Una masa gigantesca de agua profunda, cargada de gas, subió de golpe hacia zonas de menos presión. Y entonces pasó lo mismo que pasa cuando abres una botella de refresco agitada, pero a escala geológica. Efervescencia, el gas disuelto escapa, y una vez empieza, no para. Cuanto más gas sale, más agua sube, y cuanto más agua sube, más gas se libera. Una reacción en cadena. El lago, en la práctica, hierve hacia afuera sin necesidad de fuego. Hacia las 9:30 de aquella noche, el lago Nyos expulsó de golpe unas 300.000 toneladas de dióxido de carbono, según la estimación más citada, mezcladas con otros gases volcánicos. El desplazamiento de agua fue tan violento que el nivel del lago bajó alrededor de 1 metro. La fuerza de la erupción tumbó los árboles de la orilla. Pero lo peor no fue la erupción, fue lo que salió de ella. El CO2 pesa más que el aire, así que el gas no subió hacia el cielo. Se arrastró, formó una niebla pesada sobre la superficie y empezó a bajar por las laderas, hacia los pueblos, a decenas de kilómetros por hora, sin llamas, sin humo, sin un olor que nadie pudiera interpretar a tiempo como «corre». El dióxido de carbono no te quema los pulmones con espectáculo, te apaga. El primer pueblo en su camino fue Nyos Inferior. Los vecinos perdieron el conocimiento en segundos. Muchos se asfixiaron durmiendo, otros se desplomaron donde estaban, sin entender qué les pasaba. La tasa de mortalidad rondó el 98%. De unos 1.200 habitantes, apenas sobrevivió un puñado. En general, los que estaban un poco más alto, donde la nube, por densidad, no llegó con la misma fuerza. Después vino Subum, con alrededor de un 50% de muertos. Después Cha, cerca del 45%. La nube recorrió unos 25 kilómetros antes de disiparse. Detrás dejó unas 1.700 personas muertas. Miles de cabezas de ganado, aves, insectos, y algo quizá más inquietante que todo eso. El silencio. El tipo de silencio que no es paz, es ausencia. Donde debería haber gallinas, perros, conversación, no había nada. Los supervivientes se despertaron, o volvieron en sí, en un paisaje de cadáveres sin heridas, sin sangre, sin edificios derrumbados, como si alguien hubiera apagado la vida y se hubiera ido. Desde entonces se instalaron tuberías de desgasificación en el lago. La primera, permanente, en 2001, 2 más, en 2011. Hacia 2019, el sistema se consideraba estable y autosostenido. Libera el gas de forma controlada sin necesidad de energía externa. Una solución elegante para un problema
problema que, una noche de 1986, no dio ninguna oportunidad. Y también un recordatorio, Nyos no fue el primero. 2 años antes, otro lago camerunés, el Monoun, ya había hecho lo mismo a menor escala. El lago sigue ahí, el gas sigue filtrándose. La diferencia es que ahora, al menos, hay un tubo que le da una salida que no es un pueblo entero. Porque esa es la lección que deja el Nyos. A veces, lo más quieto es lo que más presión acumula. De un desastre que nadie provocó pasamos a uno que sí, 2 capitanes, un estrecho, y un cargamento que no debería haber estado nunca tan cerca de una ciudad. Historia 3. La explosión de Halifax. La mañana del 6 de diciembre de 1917, en el puerto de Halifax, Nueva Escocia, coincidieron 2 barcos con personalidades opuestas. El SS Imo, mercante noruego, llevaba suministros de ayuda hacia Bélgica en plena Primera Guerra Mundial. Su capitán, Haakon From, llevaba días retenido en el puerto esperando una carga que se retrasaba y quería salir ya. El SS Mont Blanc, francés, llevaba unas 3.000 toneladas de explosivos de guerra, pólvora, TNT, ácido pícrico y, sobre cubierta, cientos de bidones de benzol, un combustible tremendamente inflamable. Según algunas versiones, el Mont Blanc no izaba las banderas de peligro con la claridad que habría sido esperable. En plena guerra, señalarse también tenía riesgos. El resultado es que nadie en tierra sabía, a simple vista, que aquello que pasaba por delante era una bomba con hélice. El capitán del Mont Blanc, Aimé Lemedec, tenía todos los incentivos del mundo para ir despacio. Mandaba, literalmente, una bomba flotante. Pero el Imo ignoró la etiqueta del canal. Superó el límite de unos 5 nudos, unos 9 km por hora, que en un estrecho lleno de tráfico no es un poquito de prisa. Es una apuesta. El Narrows de Halifax no es un océano, es un pasillo. Y en un pasillo, la velocidad se paga. Primero esquivó una embarcación pequeña, luego otra más grande le obligó a desviarse hacia el lado contrario del canal. Justo por ese lado entraba el Mont Blanc. Los dos se vieron demasiado tarde. Ambos exigieron al otro que se apartara, con silbatos y gestos de «tú te mueves». Ambos cortaron máquinas. El Mont Blanc viró a babor para evitar el golpe. En el mismo instante, el Imo metió atrás, y la proa se le fue a estribor. El supermercado otra vez. El mismo baile. Peor coreografía. Chocaron a poco más de 1 km por hora. Un roce. Un empujón. El tipo de impacto que, en un barco de grano, se cuenta en el parte y se olvida. El Mont Blanc no era un barco de grano. Los bidones de benzol se desplazaron, se rompieron, y el combustible se extendió por cubierta. Al separarse los cascos, el metal rozó contra el metal. Saltaron chispas. Las chispas encontraron el combustible. El fuego subió con una rapidez obscena. La tripulación del Mont Blanc entendió de inmediato lo que venía. Abandonaron el barco, nadaron a tierra y avisaron a quien pudieron. «Corre, corre ahora». Algunos lo hicieron. La mayoría, no. El ser humano tiene un defecto de diseño. Le gusta mirar. Si hay fuego en el puerto y crees que estás a salvo, te asomas a la ventana, te quedas en el muelle, señalas, comentas. Es espectáculo gratis. En Halifax, esa mañana, las ventanas se llenaron de caras. Trabajadores que salieron de los almacenes. Niños asomados a las aulas. Vecinos llamando a vecinos para que vinieran a verlo. Y mientras tanto, el Mont Blanc, ardiendo, derivaba despacio hacia la orilla, hacia el barrio de Richmond. Los minutos pasaban. 20 minutos de fuego creciendo, con la ciudad entera mirando, y nadie en tierra sabía que llevaba ese barco. Esa fue la verdadera ventana de la tragedia. Hubo tiempo, en teoría, de vaciar las calles. Lo que no hubo fue información. Al otro lado del río, en Dartmouth, un telegrafista ferroviario llamado Vincent Coleman sabía que algo enorme estaba a punto de pasar. Podría haber corrido. Se quedó en su puesto, telegrafiando para detener un tren de pasajeros que se acercaba a Halifax. El tren se detuvo. Los pasajeros se salvaron. Coleman no salió de la estación. A las 9:04 de la mañana, el Mont Blanc estalló. Fue, hasta ese momento, la mayor explosión provocada por el ser humano en la historia. Antes de la bomba atómica existió Halifax. El equivalente se estima en torno a 3 kilotones. En un radio de unos 2,5 kilómetros, la destrucción fue casi total. Un pedazo del ancla del Mont Blanc voló kilómetros. Edificios borrados del mapa. Un tsunami en el puerto que arrancó barcos y los lanzó como juguetes. En el instante inicial murieron del orden de 1.600 personas. Más lejos, la onda rompió ventanas. Quienes se habían asomado a mirar recibieron el cristal en la cara. Cientos se quedaron ciegos o medio ciegos. Estufas de carbón y lámparas de aceite se volcaron. Miles de incendios. Gente atrapada en sus propias casas. La detonación se sintió a más de 200 kilómetros. El socorro fue inmediato y caótico. Vecinos, militares, mercantes convertidos en hospitales improvisados, trenes evacuando heridos, bomberos de toda la región. Y encima, el contexto de la guerra. Durante horas circuló el miedo de que aquello fuera un ataque enemigo o de que hubiera una segunda explosión. Eso
retrasó parte del rescate, porque si crees que viene otra bomba, no te tiras a los escombros, te agachas. Al día siguiente, una ventisca cubrió Halifax con unos 40 centímetros de nieve. La ciudad quedó aislada. Los equipos de búsqueda tuvieron que parar. El frío se comió a heridos que habían sobrevivido al fuego. Las cifras oficiales hablan de 1.782 muertos confirmados, incluidos unos 100 en Dartmouth, al otro lado del río. Unos 9.000 heridos, más de 1.600 casas destruidas, 12.000 dañadas, decenas de miles de personas sin techo adecuado. El sector industrial de la ciudad, pulverizado. Hubo detenciones, hubo investigación, no hubo condenas firmes, y restos humanos siguieron apareciendo hasta el verano de 1919. Casi 2 años después, Halifax duele, entre otras cosas, por la escala de lo evitable. Un choque lento, un fuego con minutos de aviso, un puerto en guerra, una bomba sin bandera clara, un roce a 1 km/h. Así se borra un barrio. A veces la mala suerte no es un gas ni una bomba, es un eje de metal que decide partirse a la hora justa, en el tren justo, con las puertas cerradas por fuera. Historia 4. El desastre ferroviario de Versalles. 8 de mayo de 1842. Línea de la orilla izquierda de Versalles. Un tren de vuelta a París después de las fiestas reales. Juegos de agua, palacio, domingo. Hasta 700 pasajeros. 18 coches. 2 locomotoras de vapor, una detrás de otra, tirando del convoy. Unos 40 km/h. Gente contenta. Madera. Pintura fresca. La sensación de que el ferrocarril era el futuro, y el futuro no mata. Al pasar por un desmonte entre Meudon y Bellevue, se partió un eje de la locomotora delantera. Fatiga del metal. Una pieza que había aguantado viaje tras viaje hasta que dejó de aguantar. El motor descarriló. La segunda locomotora, todavía empujando, se estrelló contra la primera. Las cajas de fuego se vaciaron. Carbón encendido por todas partes. Hasta 5 coches de pasajeros se empotraron en el amasijo. Los vagones eran de madera, recién pintados, según se contó. Grasas, aceites. El incendio no pidió permiso. Subió como si el tren hubiera sido diseñado para arder. Y aquí, el detalle que convierte un accidente en una trampa. En la Europa continental del siglo XIX era práctica habitual cerrar los coches con llave desde fuera, para que nadie se cayera, para que nadie saltara en marcha, para que nadie viajara sin billete. Una medida de orden, una medida de control, una medida que, ese día, se comió a la gente. Quienes no murieron con el golpe quedaron encerrados en un horno. Algunos consiguieron tirarse por ventanas rotas, el resto no. Los vecinos acudieron, evacuaron lo que pudieron. Cuando el fuego bajó, lo que quedaba no eran cadáveres reconocibles. Las crónicas de la época hablan de una masa informe de carne y hueso, carbonizada, imposible de identificar. Solo 7 cuerpos se reconocieron por restos dentales o medidas craneales. El resto fue un montón, una estadística con olor. La cifra oficial fue de 55 muertos. Los historiadores creen que pudo acercarse a 200, porque muchos restos, sencillamente, no se pudieron contar como personas. Entre las víctimas identificadas estuvo el explorador Jules Dumont de Urville, con su mujer y su hijo, un hombre que había sobrevivido a los mares del sur para morir en un tren de domingo, a pocos kilómetros de París. Fue, en su momento, el peor accidente ferroviario del mundo. Antes, un descarrilamiento mataba a un puñado. Esto era otra categoría. El público europeo descubrió de golpe que el progreso también tenía cajas de fuego. La investigación señaló la fatiga del metal del eje. A partir de ahí se impulsó el recambio sistemático de piezas según desgaste. Estudios, normas, el tipo de burocracia que solo nace cuando ya hay nombres en una lista. En Francia, la costumbre de cerrar a los pasajeros con llaves se abandonó de inmediato. Al resto de Europa le costó un poco más. La seguridad, como siempre, avanza a golpe de funeral. Y a veces ni siquiera entonces. Hubo países que tardaron años en admitir que una puerta que no se abre por dentro no es orden. Es una jaula. 5 historias de agua, gas, explosivos y acero. Cerramos con algo que parece broma hasta que recuerdas que murió gente. Mucha gente, en un pozo negro. Historia 5. El desastre de la letrina de Erfurt. El 26 de julio de 1184, en Erfurt, en lo que entonces era el Sacro Imperio, el rey Enrique V, 18 años, rey de Alemania, Italia y Sicilia y futuro emperador, convocó una reunión para mediar en una disputa de tierras que llevaba años enquistada entre el landgrave Luis III de Turingia y el arzobispo Conrado de Maguncia. Un día de corte, el tipo de encuentro donde se supone que se habla, se jura, se firma y nadie se mancha más que con tinta. Al encuentro acudieron oficiales imperiales, caballeros, nobles, obispos
obispos, clérigos y condes. Más de 100 personas de peso, en todos los sentidos, metidas en una sala del piso alto de un edificio antiguo. Armaduras, túnicas, orgullo. El suelo de madera tenía siglos. Las vigas, podridas. El peso, excesivo. En mitad de la discusión, el piso cedió. Casi todos cayeron al piso de abajo. El impacto de tantísima gente cayendo de golpe hizo que ese piso cediera también. Y debajo había una letrina, un pozo de residuos humanos acumulados durante años. En segundos, decenas de nobles del imperio estaban sumergidos en heces. Algunos perdieron el conocimiento con la caída y se ahogaron. Otros se asfixiaron con los gases, el metano de la fosa. Algunos fueron sacados con vida, cubiertos de lo indecible, que es una forma muy literal de perder el honor. Las crónicas hablan de al menos 60 muertos, posiblemente más. Solo se contaba a los de rango. Criados y figurantes no siempre merecían una línea. Murieron, y el pergamino no los nombró. Enrique V se salvó. Estaba sobre una parte reforzada del piso, según las crónicas, un hueco de ventana de piedra, donde se agarró hasta que llegaron escalas. Conrado de Maguncia también sobrevivió. Luis cayó, pero vivió. Y según esas mismas crónicas, el rey se fue de Erfurt en cuanto pudo y retomó su campaña militar. La disputa de tierras, irónicamente, parece que quedó sin resolver. Habían muerto 60 poderosos para no firmar nada. No hubo un terremoto político a la altura del hedor. Lo que sí quedó fue una mancha en la historia alemana difícil de lavar. El día en que la aristocracia se reunió para hablar de propiedades y terminó, literalmente, en el retrete. El Erfurter Latrinensturz, un nombre que en alemán suena casi técnico. En cualquier otro idioma suena a pesadilla de taberna. Se puede reír uno, y es legítimo, porque la imagen es grotesca. Pero conviene pararse un segundo en la idea. El Sacro Imperio podía coronar reyes y no calcular una viga. El poder se concentró en una sala, y el suelo no estaba diseñado para tanto ego junto. Enrique V se agarró a la piedra. 60 hombres no. La historia, cuando quiere ser cruel, no siempre elige un iceberg. A veces elige una letrina. 5 desastres. 5 maneras distintas de estar en el sitio equivocado en el segundo equivocado. Y un patrón que se repite en todas. Ninguna empezó con un villano. Todas empezaron con alguien pensando, hoy no va a pasar nada. Un capitán que frena en la niebla, y otro que gira hacia él. Un lago en equilibrio. Un bidón que se rompe. Un eje que se cansa. Una viga que cede. La mala suerte no es magia. Es lo que queda cuando unas cuantas decisiones mediocres coinciden en el mismo segundo. El resto es contar muertos y fingir que la próxima vez seremos más listos. Así que la próxima vez que te cruces con un extraño en un pasillo y os hagáis el baile de tu primero, ríete. Es gratis, es inofensivo, y, comparado con lo que hemos visto aquí, es casi un milagro que el universo se conforme con un carrito y un perdón, porque la niebla siempre puede volver a bajar, el lago a seguir llenándose, el puerto a mezclar prisas con pólvora, el eje a cumplir su último kilómetro, y la sala a llenarse otra vez de gente que cree que el suelo es eterno. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hacen juntas la prisa, la niebla, el gas, el fuego, el metal cansado y un suelo que finge ser eterno. No hace falta repetirlo, basta con no olvidarlo la próxima vez que el mundo parezca, por un rato, perfectamente despejado. Y antes de irte, sinceridad, de los 5 desastres, ¿cuál te ha parecido el más evitable? La mayoría dice Halifax, casi todos se equivocan. Te leo en comentarios.